Dios te bendiga en este hermoso jueves. Estoy tratando de subir mis videos. Ayer hice un video y no pude subirlo. Entonces quiero que estén orando por mí, ¿verdad? Porque dice que tengo memoria, que necesito agarrar más memoria, pero mi teléfono no me está permitiendo agarrar más memoria. Entonces, bueno, hay complicaciones para que yo suba mis videos, para que los suba en YouTube. Ayer no pude subirlos. Pero la Biblia nos dice que Dios nos ama. Entonces yo quiero seguir hablando de ese tema. Pero antes que nada hay que poner este video en las manos de Dios para ver si Dios me permite subirlo en este día. Padre Santo, en este día, Señor, yo pongo en tus manos mis videos para que suban, Padre Celestial. Los pongo en tus manos y te pido, Espíritu Santo, que en esta mañana vengas y ministres a nuestras vidas y nos muestres toda verdad en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Afuera está congelante. Hay poco hielo, ¿verdad? En las carreteras, las escuelas van a llegar tarde, ¿verdad? Los estudiantes van a empezar en su tercer clase. A las 10:45 van a empezar. Entonces está helado. Pero yo te quiero hablar. La Biblia dice que Dios te ama. Ya hice un video de eso. Y que el pecado te separa de Dios. También estuve leyéndote de eso. Pero Jesucristo murió y resucitó por ti y por mí. Pero es necesario que invitamos a Dios a entrar a nuestras vidas para poder ser salvo. Para poder arrepentirnos de nuestros pecados y poder estar cara a cara enfrente a Dios todos los días, poder hablar con Dios, ¿verdad? Porque el pecado nos separa de Dios, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos viviendo en pecado, pues eso nos separa de Dios. Entonces, es muy importante tratar de vivir una vida que le agrada a Dios, pero tú no puedes por tus propias fuerzas. Es cuando tú lo invitas a entrar a tu vida, que Él viene y mora en tu vida y te guía a toda verdad y te muestra cuando estás mal. Una persona que no tiene a Cristo no sabe que está mal. Puede herir a alguien, hacer sentir mal a alguien y no sentirse mal. Y fácilmente puede matar y no sentir que está mal, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia. Cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te muestra cuando estamos mal, cuando es algo que a Dios no le agrada. Entonces, el pecado te separa de Dios. Vamos a leer en Romanos 3:23. Vamos a ver qué tanto me deja. Porque mis videos apenas estoy haciendo uno y se cortan. Romanos. ¿Dónde está Romanos? Hebreos. Romanos 3:23. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Me voy a poner mis lentes porque ya no veo. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, desde que nacimos, desde la creación de Adán y Eva, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos a ir a un infierno si no tenemos a Cristo en nuestras vidas, si no le pedimos perdón. Dios es un Dios de respeto, no entra en nuestras vidas si nosotros no queremos. Entonces Dios espera pacientemente que tú lo invites a entrar a tu vida. Te va a poner personas en tu vida que te hablen de Él, de que te lo inviten a entrar a tu vida. Pero como te digo, como te vuelvo a repetir, no forza a nadie. Ahora vamos a leer en Romanos 3:10. ¿Qué dice Dios en Romanos 3:10? Dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es en su garganta, con su lengua engañan. Veneno de aspas hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies se apresuran para derramar sangre. Ahí te está diciendo Dios, ¿verdad? Que no hay ningún justo ni aún uno. No hay quien busque a Dios. Entonces,
cuando el Espíritu Santo viene y mora en tu vida, es el que te guía a amar a Dios, el que te pone en tu corazón buscar de Dios. A mí me dio hambre y sed de aprender de Dios. Entonces, mientras no queremos de Dios, eso es verdad. Entonces es muy importante que nosotros vayamos a una iglesia que verdaderamente se te hable la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es muy importante buscar de Dios. Romanos 6:23, vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Fíjate bien lo que Dios nos está diciendo, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, si tú vives en pecado, tu paga va a ser la muerte eterna, pero si tú tienes mas la dávida de Dios es vida eterna. Dios te da vida eterna a través de que tú lo invitas a Jesús a entrar a tu vida, que le pides perdón por todos tus pecados y le pides que sea el que te guíe a toda verdad. Dice que te da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está lo que Dios nos ofrece, lo que Dios nos da. Efesios 2:12. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Efesios. No quiero hacerlo muy largo para que me suba, pero es muy importante leer la Biblia. Es muy importante saber que Dios nos ama, que Dios murió en la cruz por ti y por mí, para salvarnos, para darnos vida eterna. Efesios 2:4. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Efesios. ¿Dónde estás, Efesios? Efesios. Aquí está. Gálatas, Efesios 2:12. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjate, antes de tener a Cristo, nosotros estamos alejados de Dios, alejados del pacto de Dios, de las promesas y la esperanza, ¿verdad? Estamos viviendo en este mundo, pero sin esperanza. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercano por la sangre de Cristo. Entonces nosotros por la sangre de Cristo, nosotros podemos ser salvos, nosotros podemos estar nuestros nombres escritos en el libro de la vida y obtendremos vida eterna al morir. Entonces, todos vamos a morir, pero no todos vamos a ir con Dios. Unos no, unos van a ir a condenación y unos van a ir a Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí está. Hebreos 9:27. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Fíjate bien, dice que está establecido que toda persona muera una sola vez y después de que mueran, después de esto vendrá el juicio a cada uno. Todos nosotros vamos a ser juzgados según lo que nosotros decidamos aquí en la tierra. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces yo soy una de las que lo esperan. Dios quiere que nosotros esperemos a Dios con gozo y alegría. Y pues bueno, Jesucristo murió, pero resucitó. Déjame decirte que Jesucristo sí murió, pero que resucitó al tercer día y que vive y está vivo y quiere entrar a tu vida si tú quieres. Pero acuérdate que Dios no forza a nadie, espera pacientemente. Si alguien te habla de Dios, es Dios tratando contigo. Si tú escuchas un video de Dios, no es porque sí, es porque Dios quiere que tú lo escuchas, tratando Dios contigo. Ahora vamos a leer
Jesucristo murió, pero resucitó por ti. En 1 Corintios 3:4, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. En 1 Corintios. Primera de Corintios 15. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, aquí Dios te está diciendo que Cristo murió por nuestros pecados y que conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice la Biblia, fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ahí está Dios hablándonos. Ahora en 1 Corintios 1:15 dice, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado que el que resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Ahí está. Si en verdad Dios no fuera resucitado, entonces los muertos no van a resucitar y entonces en vano sería nuestra predicación. Pero como Cristo sí resucitó y está vivo, ¿verdad? Dice, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos consideración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán y todos mueren, también Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios Padre, cuando haya primido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Ahí está. Porque precioso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que él, todas las cosas han sido sujetas a él, claramente expectúa aquel sujeto en todas las cosas. Pero luego todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujeta y se sujeta a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ahí está. Dios nos está hablando grandemente y nos está diciendo. Ahora vamos a leer en 1 Juan 3:8. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en 1 Juan 3:8. Dice aquí, dice, el que practica el pecado es del diablo, pero el diablo peca dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, porque Dios está aquí en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces toda persona que recibe a Jesús en su corazón es nacido de Dios. Dice, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces es necesario amar a nuestro prójimo, amar y perdonar a nuestras personas que nos agreden, ¿verdad? Ahora, Juan 3:18 dice, hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. O sea, que no digamos que amamos a Dios y nada más de labios, sino que en verdad amemos a Dios y obedezcamos sus mandamientos, es lo que nos quiere decir. La decisión es nuestra. Vamos a leer en 1 de Timoteo
3:15. La decisión es de nosotros. Dios no fuerza a nadie. Si tú hoy quieres de Dios o no quieres de Dios, si hoy quieres ignorar este video o si hoy lo recibes con gozo y sabes que Dios quiere morar en tu vida y quiere salvarte, no quiere que te pierdas, quiere que tú le sirvas de todo corazón, que busques una iglesia, que vayas a buscar de Dios, ¿verdad? Verdaderamente, y que no vivas religión, porque mucha gente dice, ella y su religión. Yo no te hablo de religión, yo te hablo de un Dios real y verdadero que murió, pero que resucitó y que quiere entrar a tu vida, así como entró en la mía. Y yo lo que Dios me ha dado lo quiero compartir contigo. Quiero que sepas que Dios es real y que verdaderamente viene y entra a tu vida si tú quieres, ¿verdad? Dios no forza a nadie. Antes de que tú mueras, Dios va a poner personas, videos, va a usar lo que sea para que tú le pidas perdón y verdaderamente lo invites a entrar a tu vida para que seas salvo. Ahora, Juan 3:18. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Lucas, Juan 3:18. Dice, te voy a leer desde el 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para eso murió Jesús y nos dio a su único Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, porque no envió Dios su Hijo al mundo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fíjate bien. Dice, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito Hijo de Dios. Fíjate qué hermosa está la palabra. El que no cree pues ya es condenado. Entonces es necesario creer, ¿verdad? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y está establecido. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo? Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjate bien, Dios no quiere que te pierdas y dice que Él vino, la luz vino a este mundo, pero ¿qué pasó? Lo crucificaron, ¿verdad? Pero bueno, era para cumplirse la palabra de Dios. La decisión es de nosotros. Juan 14:6. Juan 14:6. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Juan 14:6. Dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí Jesús le está diciendo, nadie va al Padre si no es a través de Jesús. Nosotros necesitamos invitar a Jesús a entrar a nuestras vidas para poder llegar al Padre. Y aquí lo dice la palabra de Dios en San Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habías visto. Entonces ahí está diciéndonos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que Él es un solo Dios y no hay tres, ¿verdad? Ahora, 1 Timoteo 2:5, ¿qué dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 2:5? ¿Dónde estás? 1 Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está. Dice, Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo. Ahí te está diciendo que Dios se dio a sí mismo en rescate por todos, lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esto fui constituido predicador y apóstol. Bueno, eso no es. Bueno, ahí está. Dios hablándonos grandemente. Ahora vámonos en Romanos. A ver qué nos dice Dios en Romanos 9 al 10. Y pues
Romanos 10, 9 al 10. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario declararlo, invitarlo con nuestra boca, no nomás con nuestra mente. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pero si el mismo es Señor de todos, el cual para con todos los he enviado, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Fíjate bien qué hermosa dice la palabra aquí. Es necesario invitarlo a entrar a nuestras vidas, invocarlo con nuestra boca para poder ser salvo. Dios te bendiga en este hermoso día. Espero que este video sí me suba. Dios te bendiga y comparte a otros.